Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles un escáner de trabajo un poco pesado que podría servir para oficinas donde se quiera escanear bastante y rápido. Es un modelo de escáner que ya salió hace muchos años, pero para mí pues recién me llega a mis manos y pues decidí hacerle un video a esta referencia. En este video vamos a mirar qué tanto viene en la caja junto con el escáner. Después vamos a verlos uno por uno, lo que hay ahí dentro. Después vamos a ver el escáner, sus medidas, sus lados, qué tanto tiene. Después vamos a instalar su controlador en un computador con Windows para mirar cómo se hace. Y después vamos a ver sus velocidades de escaneo en tiempo real. Y por último vamos a dar unas conclusiones. Vamos a hablar un poquito cuando se termine el video de lo que hayamos visto dentro de todo el video, para así pues aclarar cualquier duda. Entonces ya tenemos el escáner dentro de su caja en la mesa de trabajo, así es que pasemos allá para continuar con este video. Bueno, por aquí ya tenemos la caja con el escáner dentro y bueno, otras cosas más que ya las vamos a mirar. Para los que necesiten transportar esta caja, les comento las medidas que tiene ahí. Entonces, de ancho de aquí hasta acá tenemos 39 centímetros o 15.3 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 34.4 centímetros o 13.5 pulgadas. De alto de aquí hasta acá arriba tenemos 23.6 centímetros o 9.29 pulgadas. Y en el peso tenemos 3.6 kilogramos o 7.9 libras. Como se pueden dar cuenta, la caja pues no trae mucha información sobre el producto, simplemente la imagen y la referencia. Por el lado de acá pues tenemos el código serial y otras referencias. Entonces bueno, vamos a abrir ya la caja para mirar qué tanto hay dentro. Y listo, bueno, por aquí ya la abrimos. Por aquí tenemos unos documentos. Vamos abriendo un poco más. Y por aquí tenemos el adaptador de corriente, que ya lo vamos a mirar más de cerca más tarde. Por el lado de acá tenemos el cable USB y también tenemos el cable de poder. Y ya por aquí tenemos el escáner, que ya lo vamos a ver más tarde más de cerca. Y listo, por aquí ya no tenemos nada más. Por aquí tenemos el cable de poder. Vamos a sacarlo de este empaque para mirarlo un poco mejor. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es plano. A este cable le sabemos llamar tipo grabadora. Por acá tenemos su conexión a la pared y por acá tenemos la conexión para el adaptador de corriente. Es de color negro, es grueso y su medida es de 1,80 m. Por aquí tenemos el adaptador de corriente. También lo vamos a sacar de esta bolsa plástica. También nos podemos dar cuenta que es de color negro, es rectangular, tamaño mediano, pesa 75.5 gramos. Por acá tenemos el puerto para la conexión del cable de poder. Por ningún lado tiene una luz LED que indique cuando se conecta ese cable de poder. Por acá debajo tenemos impreso un sticker, el cual nos indica la información de este adaptador o cargador. Entre esas cosas que tenemos por aquí es el modelo del adaptador de corriente, que es el A461H. También nos indica que la entrada de corriente es de 100 voltios hasta 240 voltios y su corriente de salida es de 24 voltios por 1 amperio para un consumo máximo de 24 vatios. Seguimos por acá, tenemos aquí una goma de protección para que el cable no se quiebre pues con el movimiento. El cable pues nos podemos dar cuenta que es de un buen calibre, es un poco delgado, pero se lo mira que es de buena construcción, de buena calidad. La medida de este cable es de 1,60 m. No tiene filtro de núcleo de ferrita, sí tiene una correa tipo velcro para nosotros poder ajustar el cable, ya sea para alargarlo, para cortarlo, ahí como quieran. Y por acá tenemos la punta, que su medida es de 6.4 milímetros por 4.44 milímetros y su forma es en línea recta. Ahora por aquí tenemos el cable USB, también está dentro de esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí. Este cable USB es 2.0. Por acá está uno de los puertos USB tipo A macho para la conexión con el computador
y por acá tenemos la conexión USB tipo B macho para la conexión en el escáner. Es de color negro, tiene buen grosor, de buena calidad, posee un filtro de núcleo de ferrita y su medida es de 1,60 m. Ahora por aquí tenemos unos documentos en esta bolsa plástica, vamos a sacarlo de ahí para ver qué tanto trae. Y por aquí pues miramos que hay un documento largo en inglés y es donde podemos encontrar las partes de la garantía, incluso los teléfonos a los cuales nos podemos comunicar por si de pronto tuviéramos un defecto de fabricación. Y vemos que pues también está en otros idiomas. Y por aquí tenemos unas guías de inicio rápido, esta está en portugués. Y por acá lo tenemos en inglés, pero recuerden que todas estas instrucciones las vamos a hacer aquí en este video, pues para que de pronto pues no se vayan a confundir y lo hagan bien. Entonces por aquí está el escáner, viene con estos icopores, vamos a retirarlos. También viene dentro de esta bolsa plástica, vamos a retirarlo de ahí. Como se pueden dar cuenta, tiene varias cintas de seguridad, entonces vamos a retirarlas también. Primero que todo les voy a mostrar la bandeja de entrada de papel, que podemos acceder a ella. Por aquí metemos la mano, levantamos, la subimos y por aquí también tenemos un extensor. Entonces ya por aquí nos podemos encontrar con varias cosas, entre ellas por ejemplo los tamaños que soporta el papel, aunque los tamaños los voy a colocar ahí en la descripción de este video porque pues son muchos y podemos ir accediendo a ellos pues conforme vamos abriendo aquí el extensor para que ajuste estos papeles. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a colocar estas hojas aquí tamaño carta, entonces las colocamos. Miren que si esto queda torcido ahí, pues se va torcido, va a escanear mal. Por tanto, bueno, la colocamos ahí y las ajustamos desde los lados que queden bien ajustadas para que se vayan pues rectas. Si nosotros queremos escanear algo de manera normal y sin problemas, por ejemplo, por aquí yo tengo esta imagen que siempre la utilizo. Para nosotros poder escanear tenemos que colocar la imagen hacia abajo y volteada así, porque pues va a escanear la parte de allá, entonces ahí pasa para el otro lado, aunque este escáner escanea por las dos caras, entonces la pueden colocar como quieran, pero la parte principal es que debe quedar así como está en este momento. También pues este escáner nos indica pues que no tenemos que colocar hojas que tengan clips, también que se deben colocar las hojas en vertical de esta manera. También nos indica que podemos escanear incluso tarjetas con una configuración de una palanca que bueno, vamos a mirar más tarde. Y por acá también les indico que tiene unas gomitas, una aquí, otra aquí, otra aquí, entre todas son 4, para que nosotros cuando bajemos el escáner pues no haga una presión de pasta con pasta en la parte del panel frontal. Entonces esto pues ya regula para que no se vaya a rayar con el tiempo. Ahora les voy a indicar la bandeja de salida de papel, entonces la encontramos por acá abajo, aquí hay una ranura, entonces jalamos aquí, sale hasta ahí y por aquí también tenemos un extensor para las hojas de tamaño más largo. Agarramos desde aquí, así, de esta manera, subimos y aquí podemos todavía hacerla más larga, esto es un poquito ahí y aquí ya van a quedar los papeles, van a quedar de la siguiente manera, así, para que sepan esta parte de la salida del papel. Ahora les voy a indicar la parte frontal del escáner. Primero que todo vamos acá a la parte izquierda, que es la palanca de separación del papel. Entonces, por ejemplo, si la colocamos arriba como está ahí, entonces ahí podemos escanear tarjetas de plástico, documentos doblados, sobres y cualquier documento que requiera la hoja de soporte. Pero si vamos a escanear hojas normales, entonces debemos colocar esa palanca en la parte de abajo.
Ahora estamos en la parte derecha frontal del escáner, donde nos podemos encontrar con una palanca para nosotros poder abrir la unidad del escáner, ya sea para quitar un papel atascado, de pronto para limpiar las gomas, hacer mantenimiento o cambiar incluso los rodillos o gomas internas. Después por aquí tenemos el botón de encendido y apagado, pues lógicamente para encender el escáner y también para apagarlo. Después tenemos el botón cancelar, que nos sirve lógicamente para cancelar alguna orden que esté activa en el momento. Y por último tenemos aquí la tecla de iniciar, la cual nos va a permitir iniciar un trabajo, es decir, empezar a escanear un trabajo. Y también tenemos unas luces LED, por ejemplo la que está aquí al lado del botón de encendido, que es la que indica lógicamente el encendido de la máquina. Después tenemos una luz LED indicadora que se enciende cuando está en modo de alimentación automática. Y por último por acá tenemos un LED indicador que notifica algún error. Ahora estamos en la parte de atrás donde nos encontramos, por ejemplo, por aquí tenemos el puerto USB 2.0, por acá tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente, que incluso también nos coloca aquí la información de que necesita un adaptador de corriente de 24 voltios y también nos indica que el pin del medio es positivo y la conexión de afuera es negativa. También tenemos por acá una ranura para dispositivo de seguridad, donde nosotros podemos colocar aquí una guaya de seguridad, y por acá también tenemos un sticker que nos indica el modelo del escáner, la referencia del escáner, el serial, que por ahora lo tengo tapado por su seguridad, y también nos indica el voltaje que necesita, y entre otras cosas pues que no son tan relevantes. Ahora estamos en la parte interior del escáner, donde nos encontramos con varias gomitas por aquí, por acá, todo esto por acá. Tenemos aquí el haz del escáner, la lámpara del escáner aquí, y también está por acá. Como les comentaba, pues este escáner escanea por dos lados, entonces también nos indica que podemos cambiar estas gomas fácilmente. Por ejemplo, por aquí tenemos esta palanca a la cual nosotros podemos presionar y miren que esto baja, y ahí podemos hacer el cambio fácilmente de estas gomas y podemos volver a colocar. Y de igual manera por acá tenemos otra palanquita aquí que podemos bajar, y miren que eso también sale. Podemos cambiar también estas gomas, entonces lo podemos hacer muy fácil en este tipo de escáner. Y si quieren, pues lógicamente las pueden sacar para limpiarlas, si no las pueden limpiar por fuera, aunque es muy fácil, pues esto va rodando y vamos pues limpiando ahí como ustedes se sientan mejor. Se recomienda pues lógicamente que también estemos limpiando aquí la lámpara del escáner. ¿Con qué podemos limpiar esto? De pronto con un pañito humedecido con alcohol ligeramente, y lo vamos limpiando muy despacio para tampoco no hacerle daño. Tenemos que esperar que se seque bien ese alcohol, y cuando ya está bien seco pues ya podemos cerrar todo esto y podemos seguir utilizando el escáner. Usualmente los podemos limpiar esas lámparas cuando aparezcan líneas verticales en el momento de escanear. Ahora vamos con la instalación del controlador de este escáner en Windows. Lo que vamos a hacer aplica para cualquier sistema operativo Windows. Entonces pues aquí ya tenemos el escáner, todavía no lo hemos encendido, todavía no hemos conectado tampoco su cable USB, por tanto simplemente estamos acá en el computador. Vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para poder explicarles de una mejor manera cómo primero que todo descargar el controlador y los programas que necesitamos lógicamente. Entonces lo primero que tenemos que tener es la conexión a internet. Lógicamente abrimos nuestro navegador, el que más utilicemos, y aquí en el buscador vamos a colocar controlador Epson DS-410. Le damos enter y por aquí ya nos botó algunos resultados. Tenemos que estar seguros de que los resultados o donde vamos a entrar en realidad sí sean sitios web de Epson. Por ejemplo, tenemos que verificar que digan epson.com.co. En mi caso, que es de Colombia, pues ya ustedes si lo buscan desde su país puede que les aparezca esta extensión distinto, pero la idea es que aparezca epson.com, porque por acá me imagino que deben haber, miren, otras opciones que no las recomiendo. Preferible ir hasta los sitios oficiales. Entonces le damos por ejemplo aquí a los que dicen soporte, le voy a dar al primero. Listo, ya nos cargó, incluso nos aparece la imagen del escáner que pues sí es idéntico. Bajamos
y aquí donde dice sistema operativo vamos a colocar el sistema operativo que nosotros tenemos. ¿Cómo sabemos qué sistema operativo tenemos? Vamos hasta el menú inicio. Si ustedes lo tienen aquí en el medio es lo mismo, le dan clic derecho y después le dan aquí en sistema. Y aquí nos va a aparecer el sistema operativo que tenemos, en este caso Windows 11 Pro. Ustedes puede que les aparezca Windows 10, incluso puede decir que de 64 bits, 32 bits. Entonces en el momento, bueno, voy a cerrar acá, que vamos para acá. Aquí pues ya nos va a dar todas esas opciones: Windows 10 de 32 bits, Windows 10 de 64 bits y Windows 11 solamente existe en el momento de 64 bits, por tanto elegimos Windows 11 y muy importante que le demos clic aquí en acceder para que cambie y se actualice esta página, porque si no le damos en acceder pues no nos da el resultado que queremos. Bajamos y no le damos aquí donde dice paquete drivers y utilidades, vamos más bien acá a drivers y vamos a descargar este que está aquí, driver de Scanner y Epson Scan 2 utilidad. Le damos aquí en descargar, esperemos, miren aquí ya se empezó a descargar y también vamos acá en utilidades y descargamos este también que se llama Epson Document Capture Pro. Le damos en descarga y también aquí se nos está descargando, porque el de acá arriba, este es el controlador más la utilidad del escáner desde el computador. O sea, vamos a poder instalar el escáner y vamos a poder escanear desde el computador, pero este programa que está acá abajo es para nosotros escanear dándole la orden desde el escáner hacia el computador, o sea, presionando el botón del escáner, que a veces es más fácil utilizarse desde allá. Miremos que ya se está descargando todo. Esperamos un momento, listo, ahí ya se descargó. Vamos aquí en abrir la carpeta de descargas, entonces aquí están los dos archivos. El uno que es el controlador, que es el que vamos a ejecutar en este momento. Simplemente le damos enter o doble clic. Listo, ahí se están extrayendo los archivos y le vamos a dar aquí en siguiente, que así aceptamos el contrato. Siguiente, esperamos un momento que se instale. Aquí nos da una opción de actualizar el firmware del escáner. Esto lo desmarcamos porque esto nos trae más demoras, entonces la idea es que tenemos que instalarlo rápido. Le damos aquí en finalizar, el controlador ya se instaló y ahora sí vamos a instalar también este programa de acá. Este, como es un programa un poco más extenso, más grande, pues se va a demorar un poco más en extraerse. Por ejemplo, aquí ya nos inicia el asistente, le damos aquí en siguiente, aceptamos los términos del contrato de licencia y le damos siguiente. Esperamos que se instale esta página de acá. Si gustan ya la pueden cerrar, no hay ningún problema. Solamente necesitamos esos dos archivos, esos dos programas, aunque ahí hay más opciones de descarga para hacer otro tipo de cosas que ya es algo un poco más avanzado, ya distinto a lo que estamos mirando. Aquí nos da una opción ya marcada que nos dice permitir la comunicación a través del firewall de Windows. Lo dejamos ahí marcado y le damos finalizar. Listo, ya terminó la instalación de los dos programas. Aquí podemos cerrar. Ahora, si gustan, para que haya un poco de más seguridad al instalar este escáner, o sea que sepamos que sí se instaló, vamos acá al menú inicio y le damos clic derecho, administrador de dispositivos. Entonces aquí nos indica todo lo que tenemos instalado en este computador, todo el hardware. Este de aquí no importa que esté ahí, eso es por un dispositivo que ya tiene el computador, de pronto no se ha instalado. Y este ya es el momento para nosotros pues ya instalar el cable USB. Conectamos el adaptador de corriente aquí en el escáner, conectamos el cable USB al escáner, conectamos el cable USB al computador y ahora sí ya vamos y lo encendemos. Esperamos un momento, se está inicializando y miren que acá en Windows hubo como una especie de parpadeo y eso indica que se reconoció el nuevo dispositivo. Incluso podemos ir acá a la parte donde dice dispositivos de imagen
y miren que ya está instalado. Lo deben hacer de esta manera ordenada, porque si ustedes encienden el escáner, conectan el cable y después ejecutan la instalación, puede que no reconozca el escáner y tengan que reiniciar el sistema operativo. Entonces es preferible hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo hicieron de la manera incorrecta? Es decir, que encendieron el escáner, conectaron acá el escáner al computador, después instalaron el programa y no reconoció el escáner, les aparece de pronto con un signo de admiración o no aparece. Entonces también hay dos opciones. La primera es darle acá en el nombre del equipo, clic derecho y le damos buscar cambios de hardware. Entonces va a actualizar y hay la posibilidad de que ya se instale. Si no funciona esa parte, entonces cerramos todo y vamos hasta el menú inicio, clic derecho y le damos aquí en reiniciar. El equipo se va a apagar, se va a encender y ya va a ser reconocido. Si de todas maneras no lo reconoce, entonces ahí ya es un fallo del sistema operativo, del cable USB, de los puertos USB, o sea, ya es externo a todo lo que hicimos. Entonces ahora para escanear, entonces vamos acá y le damos en el buscador Epson, escribimos y aquí nos aparece la utilidad del escáner. Entonces le damos acá en ejecutar como administrador, esperamos un momento y aquí pues nos indica cuáles son los escáneres que están disponibles. Por ejemplo, yo tengo una impresora Epson también y por eso me aparece aquí que está por red, pero bueno, esta es la que queremos por USB. Entonces ya le damos aceptar, ya se hace la conexión, ya está todo listo, cerramos aquí y ahora sí, nuevamente volvemos acá al menú inicio y le vamos a dar Epson nuevamente, pero ya le damos aquí en Epson Scan 2. Le damos ahí, él analiza y busca los dispositivos que estén conectados al equipo y pues en este caso aquí pues ya tenemos de una vez el DS410 por USB y hay otras características, otras configuraciones para nosotros poder escanear. Mirándolo así sencillamente, aquí únicamente me da el AAD, que es alimentador automático de documentos, que pues este escáner no es plano, por tanto no dice ningún cristal, pero bueno, ahí está. Y pues aquí tenemos que elegir pues entre la hoja de soporte también, que no viene incluida como ya les había dicho. Aquí está que si podemos escanear doble cara, que nos detecta automáticamente el documento, aunque yo prefiero siempre colocarlo. Por ejemplo, en mi caso voy a colocar carta, doble cara no, una sola cara. Recuerden que la cara va hacia abajo. Aquí que si es color a blanco y negro, entonces bueno, vamos a darle color, calidad, ahí está bien en 200, corrección de sesgo, esta parte es para que si se nos va torcido, entonces esto lo cuadra de manera exacta y recta para que pues no quede mal el documento. Y aquí saltar páginas en blanco por si de pronto se nos va alguna hoja en blanco. Y bueno, estas ya son otras características que si quieren que les exporte a PDF, a imágenes, TIFF, JPG y entre otras. Y por acá el nombre del archivo que va a tener en el momento de salir exportado y dónde va a caer. Por ejemplo, aquí ya está puesto que en documentos. Entonces cuando ya tengamos listo todo esto y vamos acá al escáner donde ya vamos a colocar la hoja que vamos a escanear, tenemos esta hoja, entonces recuerden, la colocamos hacia abajo y la parte que se va a escanear hacia allá, aunque recuerden que este escáner escanea por las dos caras. Lo colocamos ahí, lo ajustamos un poquito y listo. Regresamos acá al computador y aquí ya le podemos dar escanear. Entonces le damos y listo, ahí ya nos escanea y aquí automáticamente nos abre la parte que escaneó. Abrimos aquí y aquí ya está el escáner. Recuerden que eso también depende de la calidad que le hayamos colocado. Yo le coloqué 200, ustedes ya le pueden colocar los que ustedes crean conveniente. Y listo, ahí ya queda esta parte. Y lo otro que también les iba a explicar, bueno, vamos a cerrar este documento, cerramos acá. Esto de acá ya lo podemos cerrar, esto es para mirar que sí se instaló, ya les había mostrado. Y también miren que podemos escanear de la siguiente manera, que todavía es más fácil cuando queremos escanear muchas hojas. Tenemos abierto el programa de Epson Scan 2 y simplemente colocamos acá la hoja y le damos aquí en el botón de iniciar y miren que automáticamente acá en el computador ya escanea y pues con los perfiles que haya estado pues ya aparece el documento ahí. Y también de otra manera podemos cerrar aquí,
Podemos cerrar aquí Epson Scan 2 y colocamos la hoja y miren que el sistema también me va a escanear. Si le doy aquí en iniciar, él automáticamente me abre el programa de Document Capture Pro y nos escanea pues con el perfil que haya quedado, en este caso escanear a PDF. Si nosotros queremos cambiar esa configuración, le podemos colocarle capture, entonces ahí está, y aquí es donde nosotros podemos crear varios perfiles. Bueno, le damos aquí que este es el que queremos y lo abrimos aquí, y aquí ya pues tenemos el de escanear a PDF simplemente, y podemos agregar más perfiles de escaneo. Por ejemplo, le damos aquí en ajustes de trabajo y por aquí le damos nuevo, entonces aquí se inicia un asistente y le colocamos las configuraciones con las que queremos nosotros que se escanee en el momento de simplemente darle iniciar. Aquí se crean los perfiles. Esto ya es otras cosas aparte. Entonces, listo esta parte. Yo creo que es suficiente la parte de la escaneada y de la parte de la instalación del controlador. Bueno, ya miramos cómo escanea una hoja, pues dándole acá pues con el controlador, por eso hicimos ese ejemplo. Pero bueno, en la descripción de este video van a encontrar más información de las características avanzadas de este escáner. Voy a colocarlas ahí, entre esas pues la velocidad del escáner, pero pues también es bueno mirarlo en tiempo real. Entonces por aquí tengo unas hojas, aquí hay 10 hojas para escanear, entonces ahí más o menos nos podemos dar cuenta qué tan rápido sería. Recuerden que cuando vayan a colocar bastantes hojas pues tienen que como separarlas para que no se vayan a atascar y pasen libremente. Entonces aquí están las 10 hojas, las colocamos aquí, abrimos, volvemos a cerrar y vamos a darnos cuenta más o menos cuánto se demora en escanear esas 10 hojas. No tienen nada porque pues no hace falta de que tenga un gráfico ahí o algún texto, no hay ningún problema, es lo mismo, se demora lo mismo. Entonces recuerden que vamos a escanear en calidad 200 para que lo sepan. Entonces bueno, ya tenemos abierto acá Epson Scan 2 y le vamos a dar aquí en iniciar para que se den cuenta cómo escanea esas 10 hojas. Que la verdad a mí me parece que lo hace excelente y lo hace muy rápido, suficiente para una oficina que necesiten escanear bastantes hojas y lo quieran hacer rápido. Y listo, miren, ahí escaneó las 10 hojas. Por ahí abajo les coloco el tiempo final de esas 10 hojas para que ustedes pues lo tengan en cuenta y sepan cómo es el trabajo de este escáner, cómo es la velocidad. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de este video o de este escáner, de lo que miramos en este video. Primero que todo, el color, bueno, blanco, la verdad poco me gusta, hubiera preferido negro, no sé si lo hay, pero bueno, de todas maneras ahí está ese color. Lo podemos estar pues limpiando constantemente pues para que no se vaya a acumular mucho el polvo, un poco el mugre. Viene todo lo necesario para poderlo utilizar, su cable USB, por ahí también está el cable de poder, cargador, bueno, todo lo normal. En la parte del funcionamiento pues ya estamos acostumbrados a Epson Scan, ahora está Epson Scan 2 que funciona perfectamente. Tenemos varias opciones para configurar y para poder escanear. Lo bueno de este escáner es que escanea a doble cara de una sola pasada, eso está excelente. También nos podemos dar cuenta que si se nos desgastan las gomas pues las podemos cambiar fácilmente, salen facilito las tapas, no hay ningún problema con esa parte. Y por último pues que me pareció que escanea muy rápido. Lógicamente que hay unos escáneres que son más rápidos todavía, pero yo creo que este es lo suficientemente rápido como para una oficina o alguien pues que escanee muchos documentos o que quiera pues hacerlo rápido. En realidad pues no le miré puntos negativos la verdad a este escáner. Entonces hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de contenido ya saben que lo pueden indicar, y también me gustaría qué les parece este escáner, si ustedes lo compraron, piensan comprarlo, qué tal les ha parecido el video, todo lo que miramos y cualquier cosa de lo que hayamos visto. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.